Buenas noches a todas, bienvenidas y nuevamente gracias por acompañarnos. Pues me voy a presentar rápidamente para presentar también el tema de esta charla que trata sobre cómo generar un ambiente musical en el hogar. En un momento más presento a nuestra invitada. Como siempre, me gusta dar también un poco de contexto, entonces vamos en ese orden para poder dar inicio a esta plática. Pues primeramente, como les comento, me presento, siempre lo digo, si es primera vez que nos acompañan, nos visitan o incluso miran el canal. Mi nombre es Lili Guerrero, soy cristiana, ama de casa y también madre educadora de 3 chicos. Llevamos cerca de 10 años y medio educando en el hogar, de los cuales 9 ya educando con la pedagogía de Charlotte Mason. Pues la labor que hemos hecho por los últimos 5 años es dar a conocer esta pedagogía y pues crear recursos como este para dar a conocer más la pedagogía, pero también darle herramientas a los papás que educan en el hogar para que puedan tener una educación más completa, basada en el entendimiento de principios y también de las experiencias que nos comparten los invitados que tenemos. Y bueno, como ya les comentaba, el título de esta plática es cómo generar un ambiente musical en el hogar. Los temas, como pudieron ver en la invitación, son muy interesantes. Los voy a mencionar de manera rápida por si es que no pudieron ver la publicación completa. Lina, que es la invitada que tenemos hoy, nos va a compartir sobre la música tiene conexión directa con nuestro Señor, cuidando lo que escuchamos, ¿verdad? ¿Qué características debe tener la música que escucho? La música en sí misma contiene ideas vivas, errores comunes al querer implementar la apreciación musical en mi hogar. Yo creo que este tema nos interesa mucho, ¿verdad? Nunca queremos entorpecer cualquier tipo de actividad que pudiera generar interés y deleite en nuestros hijos y que por una mala presentación, un mal método cause aversión en lugar de gusto. También cómo comenzar a generar ese ambiente en mi hogar. Entonces, bueno, ese es el tema o son los temas que van a abarcar la plática de hoy. Y bueno, voy a presentarles también a nuestra invitada, como siempre antes. Decir un poquito de contexto, y esto es muy rápido, creo que todas, si aquí se conectan mamás que ya aplican la pedagogía de Charlotte Mason, pues sabrán que este elemento es sumamente importante, ¿verdad? Incluso ella misma dice que las artes no debieran de pasar a un segundo plano, ¿verdad? Ni tener menos carga horaria que lo que tienen las materias como matemáticas, ¿verdad? Español, lenguaje, ¿verdad? Que son materias a las cuales se les da muchísimo peso en cuanto a horas lectivas, y las artes definitivamente son lamentablemente mal utilizadas hoy. Creo que son las que más han sufrido por el utilitarismo, el funcionalismo, ¿verdad? De tratar de sacar un provecho cuando el tema de generar un ambiente musical no tiene que ver necesariamente con tocar ya un instrumento, sino va un paso atrás con la apreciación de la música, y eso es algo que en esta propuesta educativa se hace especial énfasis porque cuando nuestros niños son pequeños es a través de los sentidos, pero algo que inicia en la infancia debería de seguir durante toda la vida, ¿verdad? No debiera ser únicamente por esos años escolares, sino que debería de ser parte de nuestro día a día. El tema de la composición musical, por ejemplo, abordado en la pedagogía, pues tiene también sus propios principios, tiene también su propio método de enseñanza, ¿verdad? Para hacer una enseñanza lo más cercano a lo natural, que obviamente no genere una aversión por la excesiva presión, que es lo que llega a ocurrir con personas que llegan a ver la música como sinónimo de tocar un instrumento y a la vez como forzar al niño a que aprenda a tocar algo. Y algo que es bonito de esta propuesta educativa es justamente que no solamente en el campo de las artes o en esta rama tan bonita del conocimiento, no solamente se acercan a las producciones artísticas, sino también tienen acercamiento a la vida de los autores, ¿no? Para entender las obras y las composiciones. Esto lo estoy hablando a partir de la pedagogía, pero es interesante porque, bueno, Lina
ha tenido una inquietud de compartir desde la experiencia que tiene, que ahorita voy a compartir quién es y cuál es su experiencia, ¿verdad?, en la música, como para poder escuchar el consejo más allá de una mamá que quizá como nosotras probablemente no tenemos una formación musical, o lo que tenemos ahora ha sido a base de acompañar el proceso también de nuestros hijos. Pero visto desde el punto de vista de Lina, ¿verdad? Que ella sí tiene esta formación profesional, lo interesante va a ser que ella, al implementar la pedagogía de Charlotte Mason, al estar dentro de una comunidad con mamás que también han sentido esta preocupación de cómo vamos a generar, ¿no?, este ambiente musical, la presión a veces que sentimos de tener que implementar algo que probablemente no conocemos muy bien, el hecho también de hacerlo muchas veces de la manera incorrecta, ¿verdad? De la manera acostumbrada. Entonces, algo que inquietaba a Lina, ¿verdad?, en una plática previa que habíamos tenido, es el poder conferir a las familias esta confianza de cómo implementar, de cómo hacer y generar este ambiente en el hogar de una manera orgánica, natural, ¿verdad? En la que no se pierda la apreciación por la música, ¿verdad? En la que no se desconecte de la vida espiritual, que es algo bien importante como familias cristianas. Y es por eso que, bueno, pues ya sin más preámbulo, ya más o menos entendiendo por dónde va esta plática, les voy a presentar a Lina. Su presentación es algo grande, pero la verdad es que no me quiero saltar ningún punto porque creo que es importante pues que conozcamos quién es la persona que va a estar compartiéndonos en esta noche. Y bueno, ella me escribió que es Lina Jiménez. De hecho, probablemente si siguen el contenido de Educación Viva, se darán cuenta que es la mamá que comparte los viernes musicales en el canal de Educación Viva Niños. Ella es esposa, mamá de una hermosa hija y pedagoga musical colombiana. Se ha desempeñado como flautista y picolista de diferentes agrupaciones sinfónicas de su ciudad natal, en Bogotá. Actualmente es flautista de la agrupación Rinconcito, ensamble que tiene como objetivo difundir la música latinoamericana a lo largo y ancho de su país, ¿verdad? Trabaja en el proyecto Vamos a la Filarmónica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y, bueno, ahí dice, tienen la misión de iniciar procesos sinfónicos en los colegios distritales de su ciudad. Entonces, algo que voy a leer tal cual ella lo escribió, dice: gracias a la bondad del Señor, mi familia y yo descubrimos la metodología que cambió nuestras vidas. Ahora acompaño a mi hija en su crecimiento personal día a día, maravillándome de todo lo que aprendo a su lado diariamente. Soy representante de Educación Viva Colombia y me complace acompañar y apoyar a otras familias en su camino de educación en casa. Labor que me ha encomendado el Señor y que comparto de la mano de Lili Guerrero, Camila Forero y todas aquellas familias que hasta hoy he conocido. Y bueno, dice, son mi inspiración. Así que muchas gracias, Lina, por este tiempo, por también tener en tu corazón compartir de algo que has recibido del Señor, no solamente dentro de esta pedagogía, sino como lo acabo de leer, en toda la formación profesional que has tenido. Y pues te damos la bienvenida, Lina. Estamos contentas de tenerte aquí y, y expectantes también de los temas que tienes para compartirnos. Muchas gracias, Lili, y gracias a todas las mamitas y familias en general por tomarse el tiempo de estar aquí un jueves más, aprendiendo de la mano del Señor y de verdad todos los recursos que se comparten que puedan ser de gran ayuda para educar en nuestro hogar. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero empezar esta charla con el siguiente fragmento de la palabra. ¿Quieren acompañarme? Voy a leer 1 Samuel 16:23. De los tantos que hay, pero bueno, escogí este especial. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Uno de los pasajes que recuerdo con más viveza es este, en el que David interpreta el arpa para aquel hombre afligido por el Señor.
quien al escuchar los dulces acordes producidos por este instrumento lograba tranquilizar su alma. La música tiene el don de llegar a lo más profundo del corazón y permitirnos aquietar nuestros pensamientos. Nos permite entender la belleza y majestad de la creación. Nos permite admirar a nuestro Creador. Recordemos cómo la música ha estado conectada a nuestro Señor desde siempre. Él es quien nos ha permitido alabarle con himnos y cánticos. Él es el músico principal, así es llamado en los Salmos. Y voy a leer este versículo también, Efesios 5:19, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. La música cumple un papel fundamental en el acercamiento de los niños a las grandes mentes, primeramente a la mente de nuestro Señor. Es por eso que debemos cuidar todo lo que escuchamos, desde una simple palabra. Un comentario mal empleado delante de nuestros hijos podría generar en ellos sentimientos equivocados o huellas que van a ser difíciles de borrar. ¿Cuánto más la música, que es un idioma en sí mismo? Por algo lo llaman el idioma universal, porque trasciende todas las lenguas, siendo capaz de comunicar sin palabras, sentimientos, sensaciones e ideas de manera ilimitada. Ella también nos permite aprender mucho más fácil la palabra del Señor. Es por esto que la música con la que alabamos al Señor debe contener fragmentos de su palabra o ideas que expresen su grandeza en todos los sentidos y no simplemente música que agrada a nuestro corazón, hecha especialmente para generar sensaciones o ambientes colectivos que llevan a actuar de una u otra forma, dejando de lado lo principal, que es el conocimiento de nuestro Señor. Y quiero que puedan luego acercarse al Salmo 47:7 para recordar esto. Y lo voy a leer. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. ¿Sí? Es importante esto que menciono allí. A veces cantamos y escuchamos siempre la idea de cantar con el corazón, con el alma, pero hay que cantar con inteligencia. El Señor nos lo pide en su palabra. Debemos cuidar la letra que permitimos que escuchen los niños. Creo que eso es algo claro para todos aquellos que estamos comprometidos con la educación de nuestros hijos. Pero, al igual que cuidamos la calidad literaria de los libros que ponemos en manos de ellos, debemos hacerlo también con la calidad musical de las obras que ponemos a nuestros hijos en casa. Y con obra, no me refiero al género clásico en particular. Esto aplica para todos los géneros musicales. Para esta parte, ya hacia el final ampliaré un poquito más acerca de géneros musicales. Lo que pongo en la mesa para mis hijos debe ser siempre como un banquete de lo mejor. Creo que esta frase la hemos escuchado bastante. Permitiéndoles deleitarse con su variedad y aprendiendo ellos de esta manera a tomar aquello que les enriquece. De la misma manera yo debo ofrecer la música, debo tener una selección de piezas diferentes, de géneros musicales diferentes, con todo tipo de contrastes que les permita al niño despertar su curiosidad auditiva, que ellos puedan saber en qué momento la mamá va a ir a poner su lista de selección y esté ávido de saber con qué nos va a sorprender la mamá hoy, por ejemplo. Debo seleccionar de manera intencional las piezas que escucharé. ¿Con qué, por ejemplo, puedo orquestar las vivencias de mi hogar el día de hoy? Por ejemplo, si es un día lluvioso, ¿qué música puedo poner que contraste con ello? ¿O con qué puedo acompañar esa lluvia? O tal vez mi hijo está un poco inquieto hoy. ¿Con qué puedo aquietar su corazón? ¿Qué podría ponerle para tranquilizarlo? ¿O qué puedo ponerle para activar? Es más, ¿qué puedo poner para acompañar mi comida?
Si tal vez hice pasta, bueno, ¿por qué no busco una tarantela para escuchar de fondo mientras almuerzo en familia? La música, al igual que todo lo que ella propone, que Charlotte Mason propone, va mucho más allá de lo evidente. La música es un arma de aprendizaje como ninguna otra. Por algo, ha sido empleada para movilizar masas hacia la destrucción de la sociedad. Esta es un arma que ha sido empleada últimamente para ello y creo que lo podemos ver cerca, ¿no? En los colegios y cómo funciona en la sociedad. Es un arma que mueve mucha gente. Así que usémosla de manera intencional para los mejores propósitos con nuestros hijos. Bueno, pero ¿qué características debe tener la música que yo escucho? Tengo algunas en mente, pero sin duda deben haber muchas más que ustedes y yo iremos descubriendo a medida que nos exponemos a ella. Debe estar escrita o compuesta por una mente que haya sido desafiada para ello. Esta mente ha debido pensar muy bien de qué manera entrelazará la altura, el timbre de los instrumentos, qué ritmo será el apropiado, qué instrumentos utilizará y de qué forma, qué idea o sonoridad quiere transmitir, creando así una pieza fantástica que yo puedo tener en mis manos y que puedo escuchar. Puede ser también creativa, teniendo, por ejemplo, unos contrastes inesperados, pausas en el tiempo, para luego lanzarnos a otro lugar o a otro ambiente sonoro. O debe ser tan dulce y tan cadenciosa que quisiéramos detener por un momento el tiempo para quedarnos allí contemplando esa hermosa pieza musical. Puede ser también que ella me permita transportarme a otras épocas históricas o latitudes o a un mundo diferente, diferente al que yo habito hoy. Debe tener algo que pueda ser admirado. Por ejemplo, que yo pueda reconocer en ella la cultura de un país, la belleza de su gente o lo novedoso de sus instrumentos. O de pronto admirar la letra porque está tan bien pensada y finamente puesta allí para entrelazarse con los acordes, por ejemplo. O admirarla porque le permite al músico demostrar toda la capacidad sonora del instrumento, desafiándolo en su ejecución para lograrlo. O puede ser que la admire por su trascendencia en el tiempo. Otra cosa que puedo admirar de ella es la paz y quietud que genera en mi corazón. O puedo admirar la capacidad de atención que me exige esa pieza para escucharla. Tengo que estar tan concentrado que tengo que devolver tal vez lo que escucho para volver y atender qué era lo que me quería decir, qué era lo que me quería transmitir. O puedo admirar el virtuosismo que le exige al músico en su interpretación, logrando sacar de ese artista lo mejor de sí, detrás de muchas horas de esfuerzo, sacrificio y cariño. O admirar la historia que hay detrás de esa pieza, por ejemplo. La pieza en sí, pero también toda su historia. Puede ser ese mi deleite también. O la puedo admirar también porque me permite recordar pasajes bíblicos que me levantan en un momento de angustia. O porque me permite centrar mi corazón en lo que es bueno, agradable y perfecto. Y definitivamente la admiro porque me conecta con el Dios creador. Lo que no debe tener la música que escucho es que atenta contra mi paz espiritual, suscitando deseos y sentimientos incorrectos que después no voy a poder manejar. Definitivamente eso no debe tener la música que yo escucho. Estas son algunas de las características que debe tener la música que yo escucho, pero lo puedo plantear diferente. Estas son algunas de las características que debe tener la música que elijo escuchar. Debo, al igual que todo lo que realizo para enriquecer el ambiente educativo de mis hijos, realizarlo de forma intencional. Quisiera citar una idea que Charlotte Mason
nos propone en su volumen 6. El conocimiento se transmite como la llama de una antorcha, de mente a mente, y esta llama prende fuego tan solo en las mentes originales. La música en sí misma está compuesta por ideas vivas. Cada pieza musical que escuchamos las contiene. A veces quisiéramos aprender a entender y apreciar la buena música a través de un excelente libro o un texto que me indique lo interesante de una obra, o mejor aún, la biografía de un compositor. Creo que todos tenemos un par de estos libros en nuestra biblioteca. Muchos de nuestros libros o de los libros que encontramos sobre música contienen datos históricos interesantes. Otros son escritos con gran calidad literaria y el restante se podría equiparar con los libros de texto. Pero, al igual que yo no utilizo el mejor libro escrito sobre apreciación de la naturaleza para acercarme a ella y conocer todo lo que ella guarda, no lo hago tampoco con la música. Debo acercarme directamente a ella, aprendiendo a ver con mis oídos las texturas, los colores, el frío, el calor, la felicidad, la tristeza, las preguntas y respuestas que ella me invita a hacerme, todo aquello que la música tiene para ofrecernos. Los libros nos pueden ayudar a entender en cierta medida, pero debemos dejar que sea ella quien nos lo hable. Y con este fragmento he empezado a entender un poquito de qué modo puedo acercarme a escuchar la música. Debo recordar también que estoy capacitado por el Señor al ser hecho a imagen y semejanza suya para apreciar la belleza en todas sus expresiones. No debo tener miedo de lanzarme a hacerlo. La apreciación de la música es algo que ha estado dormido en mi interior. Debo empezar a despertarlo. Puedo empezar a escuchar atentamente los sonidos de mi alrededor, el reloj, los carros, los pájaros en la mañana, el sonido propio que produce cada elemento, por ejemplo, o los niños corriendo. Empezaré a descubrir que todo lo que hay produce un sonido y que a veces hay tantos sonidos que no me permiten escuchar lo verdaderamente valioso que empiezo a necesitar un tiempo en silencio. Y el silencio es música también. Hace parte de ella en todo momento. Es más, solo cuando se hace silencio, la música aparece. Debo también exponerme lentamente a ella, haciéndolo parte de mi vida cotidiana. ¿Qué tal si organizo, por ejemplo, una selección de piezas musicales de al menos 3 géneros diferentes de música? Como les contaba, puedo organizar una selección de piezas musicales de al menos 3 géneros diferentes que pueda ir escuchando durante la semana mientras realizo algunas actividades en casa. A la par, debo tener el propósito de hacerlo de manera atenta al menos 15 minutos a la semana, con alguna obra a la que me quiera acercar con mis hijos. Durante el ejercicio, puedo seguir, por ejemplo, la melodía principal con el dedo de mi mano al aire, siguiendo la melodía que me invita a hacer la música. Debo, por ejemplo, empezar a percibir en qué momento cambia de ritmo, de volumen. Me puede pasar al principio que no sepa exactamente qué es lo que cambia, pero este justamente es el indicio de que empiezo a diferenciar algunos momentos importantes. Mi oído ya está empezando a despertar. Puedo también balancearme al ritmo de la música, tratando de seguir con mi cuerpo la intención propia de la obra. Pero también debo aprender a quedarme quieto y en silencio, tal vez con los ojos cerrados para poder escuchar con detalle lo que la música me invita a escuchar. Puedo también y debo hacer un preámbulo a mis hijos, preparándolos para la maravillosa joya que están a punto de escuchar.
Recuerden que nosotros somos quienes acercamos a los niños a esas ideas vivas y que la forma en que los acerquemos a ellos lo harán ellos por sí solos y luego a sus hijos más adelante. No podemos descuidar este aspecto en ningún momento. Es importante también permitirle a mis niños que puedan ir a un concierto de calidad artística. Generalmente, en este caso, las orquestas sinfónicas emblemáticas de nuestra ciudad o de una ciudad cercana, si estamos en el área rural, nos proporciona ese espacio. Se pueden encontrar también de manera gratuita. Hay también de manera libre por las diferentes plataformas excelentes versiones de las obras que me pueden servir si yo no tengo ese acceso a salir. Debo escoger las obras de manera previa a la audición con mis hijos, haciendo las omisiones respectivas en el caso que se necesite. La omisión puede ser, por ejemplo, en música para cine, la película en sí misma. El Padrino, se me ocurre ahorita, que es una de las obras musicales hechas para cine más emblemáticas, compuestas por Nino Rota. Es maravillosa su música, pero no le voy a poner a mi hijo la película y en algún momento tal vez le hable de su historia si me llega a preguntar, pero lo que puedo omitir en ese caso, por ejemplo, pues tiene que ser la película en sí. ¿Qué otra cosa podría yo omitir? Hay algunos fragmentos un poco complejos em, de las óperas, ¿sí? Con algunas letras fuertes, con algunas escenas fuertes. Puedo omitirlas, ¿sí? Y puedo encontrar una versión, esa versión se llama versión de gala, que no es actuada, sino que tiene su orquesta atrás y simplemente se canta a modo de gala, ¿sí? Con el artista o con el cantante enfrente para que el niño pueda apreciar también esa música, no privarlo de ello, sino que hacemos, al igual que lo hacemos con algunos libros, las omisiones que yo considero pertinentes para mi hijo. Y ahora quiero hablar de algunos errores que puedo cometer al querer generar ese ambiente musical en casa. La primera es inscribir a mi hijo en la primera academia musical que encuentre, escogiendo con urgencia un instrumento e inscribiéndolo de manera inmediata a una clase de iniciación musical. Sin duda, las habilidades que se desarrollan en el niño al interpretar un instrumento son maravillosas. Pero si primero no le proveo a mi hijo los elementos que le permiten desear aprender a tocar aquello que ama escuchar, solo será un difícil ejercicio aislado. Al principio del proceso de la ejecución musical, hay muchos tropiezos y dificultades que abordar. Es por eso que primero permito que mi hijo aprecie la música de grandes mentes y luego lo invito a tocar, como lo hago con los libros. Primero lo acerco a las grandes mentes y yo luego le pido que escriba. Cuando genero ese ambiente musical en mi hogar, el niño que posteriormente desea tocar un instrumento, pasando por la iniciación musical, por supuesto, y todo lo que conlleva el estudio musical en sí, será aprovechado al máximo por el niño. Charles Mason menciona este tema específicamente de manera breve en su volumen 6, y es que la intención de que nosotros podamos apreciar la música viene de dos partes, ¿no? Una que es la materia en sí y otra que es el ambiente musical que yo genero en mi hogar, que debo generarlo. No estamos hablando específicamente de la ejecución o de la interpretación de un instrumento, ¿sí? No todos los niños de pronto desean tocar algún instrumento. Entonces, si creamos este ambiente, vamos a desarrollar una cantidad de cosas en el niño sin necesidad de lanzarlo de una a tocar ese instrumento. Ustedes lo pueden revisar posteriormente en la parte de música. Y yo quiero allí también hacer una cita que me envió hoy muy especialmente Cami,
para recordar sobre el ambiente em, que ponemos en los niños, y es: la educación es una atmósfera. No significa que debamos crear un entorno artificial para los niños, sino que utilicemos las oportunidades en el entorno en el que ya viven para educarlo. Los niños aprenden de cosas reales en el mundo real. La segunda cosa que puedo cometer: si tengo niños pequeños, pongo rondas infantiles porque creo que mi niño no tiene la capacidad de apreciar la música más elaborada. Hay música infantil muy linda que nos sirve en el ejercicio de creación de nuestro ambiente adecuado, pero no lo debo usar en exceso y de manera descuidada. Recordemos que el niño nace siendo persona. Él tiene toda la capacidad de apreciar la buena música desde antes de nacer. Debo exponerlo siempre a lo mejor, a lo más bello, a lo más hermoso, y la música hace parte de eso, ¿sí? A veces lo enlazamos un poco más con el arte, un poco más con naturaleza, incluso con la literatura, y la música se nos va quedando a un lado. La música también es muy importante para ello. El otro error que puedo cometer es anclar lo que escucho únicamente al currículum que estoy llevando con mis hijos, ubicándolo en el periodo histórico que esté trabajando con ellos. Está muy bien querer apreciar la música de la época histórica que me encuentro estudiando con mis hijos, pero si lo realizo de esta manera, hay una cantidad considerable de música que al finalizar mis estudios no he podido abordar con el niño. Adicionalmente, como lo comento, hay dos modos de apreciar la música. Uno, que es generando ese ambiente musical en mi hogar, y el otro, por supuesto, dentro de la asignatura como tal de música, y está muy bien hacerlo así, pero no debo hacerlo únicamente tomando ese periodo histórico. Debo generarle, como ya lo decimos, esa mesa llena de cosas, ese banquete musical también a mi niño. Definitivamente debo ser inquieto en este tema también, así como lo soy con los demás temas, y empezar a buscar de a pocos la música que para mí hasta hoy ha sido desconocida, y ampliando mi universo sonoro para luego ampliar el universo sonoro de mis hijos. Como lo mencioné anteriormente, puedo tener biografías de compositores y libros de música que me ayudarán a acercarme a ella, pero no puedo quedarme en el ejercicio mecánico de estudiar 3 compositores por trimestre, 2 obras por cada uno de los compositores, y ya hice mi tarea musical. Debo hacerlo con la misma pasión que hago lo que más me gusta. Y aquí yo me voy a plantar un poco porque voy a poner un ejemplo personal. Para mí es difícil a veces el acercamiento a la naturaleza, no lo tengo tan cercano como otras mamitas. Yo traduzco todo de lo musical a lo que hago en naturaleza, ¿sí? Si yo oigo una textura musical que para mí es genial y yo digo, esto está hermoso, entonces yo tomo ese concepto y trato de aplicarlo dentro de la naturaleza. Si yo veo que, por ejemplo, en música encuentro un ecosistema musical que me permite generar cierto ambiente musical, es lo que yo posteriormente utilizo para poderme ayudar en alguna asignatura que para mí es difícil, por ejemplo. Entonces, yo los quiero invitar en este momento a que ustedes piensen cuál es su fuerte, ¿sí? Si mi fuerte es el arte, si mi fuerte es el inglés, el español, los idiomas, por ejemplo, que tienen tantas sonoridades especiales por cada uno de ellos, y eso es lo que a mí me llamó la atención y lo entiendo con esa facilidad, pueda traducirlo a lo musical de alguna manera. Si lo mío son los libros, ¿sí? Y yo encuentro una frase bellísima que me encanta, y yo la leo y la escribo con letra hermosa y le pido a mi hijo que declame, pues tengo que encontrar esas frases musicales dentro de las obras que yo escucho, ¿sí? Yo no voy a poner de pronto
Bueno, Shakespeare, pero voy a poner minuto 5 de la obra tal, de la versión tal, por ejemplo, para que yo pueda explicarle a mi hijo cómo lo hace. O sea, yo reviso de qué manera puedo traducir a la materia o a la asignatura o a este arte que a veces me cuesta un poco con las cosas que son más fáciles para mí. Y yo pues pongo este ejemplo porque puede servir de alguna manera. Ya la imaginación vendrá de parte de ustedes. Continúo. Pensar que no es importante porque no todos nacemos con el oído para apreciar la música. Eso es para unos pocos, escuchamos decir con frecuencia. Mentiras. Todos somos creados por el Señor para apreciar lo bello. Y recuerden que el Señor nos pide cantarle y alabarle. Entonces todos lo podemos hacer. Queridas familias que hoy me escuchan, es muy importante que el niño pueda apreciar la buena música desde el mismo momento en que sus padres entienden la importancia que ésta tiene en el desarrollo integral de su ser espiritual e intelectual. Por eso yo quiero finalizar esta primera parte animando a cada papito a exponerse a la majestad de la música poco a poco, con la disposición y atención con la que se aprecia y analiza una hermosa obra de arte. Muchas gracias. En este momento vamos a hablar un poquito, bueno, vamos a hacer una pausa. Yo quiero hablar un poquito acerca de cuáles pueden ser esos géneros musicales que yo puedo escuchar. Y quiero hacer esta pausa para dar la palabra a alguien que tenga preguntas, que quiera de pronto agregar algo, que no esté de acuerdo en algo. Entonces, adelante. Gracias, Lina. Gracias. Bueno, vamos a ver si alguien se anima, que tenga alguna inquietud, pregunta, algún comentario. Hasta este momento con lo que lleva de presentación, como dice Lina, ahorita es una pausa nada más la que está haciendo. Si alguien quiere hacer algún comentario, intervenir, damos un minuto. Cindy, adelante, Cindy. Yo tengo una pregunta. ¿Esto se puede iniciar con los niños, el que ellos puedan tocar un instrumento desde qué edad es prudente, Lina? ¿Desde qué edad es prudente? Bueno, Cindy, yo pienso que más o menos hacia los 6 años podrías iniciar ese estudio del instrumento como tal, pero sin olvidar que este no es el primer ítem que yo utilizo para crear mi ambiente musical, ¿sí? Yo debo previamente haberlo generado en mi casa, hacerlo natural, que el niño pueda escuchar y apreciar diferentes tipos de música, porque como yo decía, a veces uno cree que ya inscribiéndolo para que él pueda tocar un instrumento, ya con eso estoy acercándome a esa parte musical y en realidad a veces resulta para ellos un poco alejado ese tema, un poco alejado porque no hay como con qué anclarlo, ¿sí? Entonces, si tú desarrollas desde antes o desde que tú entiendes que es muy importante la música para el desarrollo integral del niño, para que él pueda apreciar lo bello y ya lo tienes muy claro y lo has hecho, pienso que se puede. Ahora, si yo de pronto ya pasé, mis hijos ya son mayores de 6 años y de pronto no he empezado, pienso que es buen momento para hacer una pausa y empezar primero con crear ese ambiente sonoro en mi hogar y después sí buscar de qué manera lo puedo inscribir, porque también pasa lo siguiente. Todos los niños conocen como primera medida el violín y en algunos casos, sobre todo los niños que hacen transición de otro tipo de educación a esta, quieren batería. Entonces, el niño se perdió de una cantidad de instrumentos, de bellas sonoridades que no pudo apreciar y escogió lo primero que se encontró, además que es súper difícil empezar con violín. Entonces, pienso que la edad en sí misma no es el factor determinante para yo saber qué es lo que debe tocar mi hijo. Previamente yo debo ver cuáles son sus dones y talentos dentro de la misma música,
¿sí? No todas las personas nacemos con la habilidad para tocar, por ejemplo, instrumentos de viento. Y si son instrumentos de viento, ¿qué tipo de instrumentos de viento? ¿Sí? Si mis labios, por ejemplo, son muy gruesos, a veces es muy complicado tocar los instrumentos de madera. Entonces, o si mis manitos son muy chiquitas, ¿sí? Y me cuesta mantener el violín y yo lo escogí porque, bueno, estaba muy bonito y todos escogen violín, pues es difícil. Pero creo que son casos particulares y revisando nuevamente esta charla, si la pueden volver a escuchar, vamos a tener un poquito más de luz para saber si es el momento apropiado para que mi hijo toque. Yo sé que hay muchos recursos, sobre todo en la red, que nos invitan a educación temprana de la música y entonces lo escribo rápido y entonces el efecto Mozart y entonces cuántos años tiene tu hijo que no ha empezado a tocar nada, pero realmente nosotros sabemos que es un todo, ¿sí? Si yo no le proveo a mi hijo un espacio vivo en donde él pueda sentir ese deseo por tocar y saber discriminar ciertos instrumentos, pues no es el momento. No sé si te contesté, Cindy. Sí, señora, muchas gracias. Bueno. O sea, ahí es iniciar poco a poco como en la última frase que le hice. Sí, es iniciar dentro de mi hogar. Lo puedo hacer. No tengo que ser un músico para hacerlo, ¿sí? Lo puedo hacer dentro de mi casa. Y creo que eso es lo que vamos a ver un poquito ahorita y es qué tipo de música puedo escuchar. Para mí hay dos tipos de música, la buena y la mala, ¿sí? ¿Cuál es la buena? La buena es la que tiene esas características que yo mencioné y muchas otras, ¿sí? Y la mala es aquella que simplemente es descuidada. Y vuelvo y les pongo el ejemplo, o sea, si para ustedes es más cercana la literatura, piensen en un libro que no escogerían ni por nada. Ustedes van a decir, bueno, un libro que sea tan simple que el niño de verdad no tenga ninguna idea viva. En la música es igual, ¿sí? En la música pasa de la misma manera. Yo no le voy a poner al niño una obra que es tan simple que yo la puedo hacer sobre la mesa y ya, y canto una voz y hago el ritmo con mis manos y se acabó la obra, donde no, donde la letra no es una letra que me edifique, pero tampoco tiene cosas interesantes, entonces no le pongo eso a mi niño, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la música que yo puedo escuchar? ¿Solamente la clásica? Hay una infinidad de música y de listados de música clásica que gracias al Señor nos proveen las plataformas, ¿sí? Que tenemos como, que trabajan nuestra metodología, ¿sí? Y esa parte, digamos que ya la tenemos un poco más clara porque Ambleside, por ejemplo, tiene recursos. Aquí en Educación Viva estaremos próximos a subir algunos listados, pero solamente puedo escuchar eso. ¿Ustedes qué dicen? No, por supuesto que No, no. no. Exactamente, o sea, hay música buena y hay música mala, ¿sí? La música mala es la música que no está elaborada, independientemente del género musical. No todos los géneros musicales, digamos que podrían entrar allí, ¿sí? Y yo creo que somos sabios e inteligentes para saber cuáles definitivamente no van. Pero yo voy a poner algunas cosas ahorita, por ejemplo. Entonces, antes de eso, quiero que hagamos un ejercicio como para que ustedes puedan acercarse una gotica bueno, a la música y a cómo trabajarlo en su casa, ¿sí? ¿Todas trajimos las manos? ¿O todos trajimos las manos? Discúlpenme, yo digo todas, pero en realidad no sé quiénes están conectados. Bueno, uno de los ejercicios simples que yo puedo hacer en mi casa, no necesito nada más sino mi mano, es poder dibujar, ¿sí? En el aire, aquella sonoridad que me genera la música en sí. No es más, ¿sí? No es más. Simplemente muevo mi dedo con lo que me propone la música. Y esto posteriormente lo puedo plasmar en un papel con colores. Entonces, ¿qué tal si les doy un minutito para que consigan una hojita y unos colores para que podamos hacer ese segundo ejercicio? Voy a contar así con los niños, voy a contar hasta 10. 1, 2, no mentiras. Los que ya tienen a la mano está súper bien.
Bueno, y mientras ustedes buscan eso, esa idea que tenemos de los colores y dibujar sobre un papel no es mía, es de Kandinsky. ¿Sí? Kandinsky pintaba sus cuadros a través de la música que escuchaba. Lo que ustedes ven en sus cuadros es la representación de música que era cercana para él y pueden investigar un poquito acerca de eso. Cuéntenme, por favor, ¿ya estamos listos? Levante la mano el que ya. Lo que yo voy a poner ahorita, ya sabemos que hay música clásica para ello y lo vamos a hacer ahorita con una pieza diferente. Pero vamos a ver si ustedes ahí están viendo mi pantalla, porque si están viendo mi pantalla ya descubrieron. Bueno, esta no es una pieza clásica en sí, pero la belleza de su obra es muy especial, ¿sí? Y por eso la escojo, porque no es una pieza natural, digamos, que nosotros tendríamos en mente para hacer este ejercicio. Es una pieza, como ya les decía, para cine emblemática. Y vamos a escucharla hoy. Los que no la hayan escuchado, recordarla a aquellos que la han escuchado y reconocerla a aquellos que aún no. Entonces, me cuentan por favor simplemente lo que debo hacer antes de irme al papel, porque vamos a hacerlo con el papel, pero en otro momento, justo después de este. Y es dibujar, allí donde yo estoy, con mi mano, las pausas y lo que me hace escuchar la música. No, divino, ¿sí? Con esa delicadeza con la que le entrega un instrumento al otro la melodía. Eso es algo que yo tengo que decir: "Ah, otra vez, cómo fue esto, qué fue lo que pasó", ¿sí? Ahí hay varios elementos, simplemente moviendo mi mano. Puedo ver de qué manera yo no muevo mi mano así de la manera más rígida. Esa es la música, ¿sí? Es una pieza muy famosa que no está dentro del género clásico, pero sí está interpretada por orquesta que yo puedo escuchar. Hay música para cine, ¿sí? ¿Qué géneros puedo escuchar? Yo puedo escuchar pop. Hay música buena de pop, ¿sí? En inglés, hay iberoamericana también y hay francesa, ¿sí? Yo puedo escuchar funk, por ejemplo, hay unos grupos muy buenos. Yo puedo escuchar jazz, puedo escuchar tango, yo puedo escuchar blues, yo puedo escuchar música brasilera, música de mi región también puedo escuchar. La música para cine, por supuesto que la música clásica, las óperas. Yo puedo escuchar música turca, hay música turca muy linda. Y me voy a mi segundo ejemplo, y si es, si es una letra muy bella que me hace reír, voy a poner mi favorita. Creo que Martinita, que es mi hija, va a estar ahí. Esa es tu favorita. Ujú. Y me imagino que ustedes lo han escuchado, pero solo pongo la primera partecita de Juan Manuel Serrat, ¿sí? Que tiene pues muchas cosas hermosas. Y me van a contar si escuchan la letra y se escucha. Vamos a escuchar la primera parte. ¿Qué tal esa letra? ¿Sí la habían escuchado? ¿Sí ves? Bueno, él tiene musicalizados poemas y en fin, es buenísima la letra y puedo trabajarla con mis hijos en algún momento de su vida un poco más grandes, ¿no? Y pongo, bueno, es que podría poner una cantidad de cosas, pero no hay tiempo. Vamos a hacer solamente el último ejercicio para que valga la pena el haber traído los colores aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que hizo Kandinsky y vamos a dibujar con colores. Si yo oigo un color, si yo oigo el otro, sobre una hoja. ¿Tiene que ser una figura en particular? No, es lo que me suscite la música en sí. ¿Listo? Permítanme un segundito, por favor, porque aquí tengo que dejar de compartir y para eso no voy a poner un video, voy a poner solo el audio, para que no se distraigan con el video. Con este vamos a finalizar el ejercicio porque sé que ya es un poco largo, pero nos podríamos quedar hablando de música toda la noche. Esta obra musical empieza un poco suave. Bueno, ¿cómo les fue en su ejercicio? Esto es algo que podemos hacer con los niños también. Y muchas otras cosas como bailar, en fin.
Si pueden hacer así a su hojita, yo la hice con colores muy claros, que no se alcanza a ver muy bien, pero si ustedes quieren mostrar cómo les fue con su ejercicio, estaría lindo también. Ujú, qué linda, Miriam. Guadalupe, Alma, muy lindo lo que nos propone la música. Y esto posteriormente se utiliza en la escritura musical. Bueno, hay tantas cosas realmente para hablar de la música y es una pincelada muy pequeñita, pero que se puedan llevar en su corazón ese deseo de hacerlo sabiendo que es muy especial y que podemos hacerlo en casa, no necesariamente habiendo tenido que estudiar y que no es para unos pocos, sino que es para mis hijos y es para mí también. Muchas gracias por este espacio, a Lili, a todos los que participaron y bueno, si tienen alguna pregunta, a la orden. Muchas gracias, Lina, por la experiencia, más que otra cosa. Creo que ha sido una plática muy bonita. Se percibe, obviamente, que la música es parte de tu vida. Se percibe claramente que nos llevas a reflexionar más allá de integrar la música en la educación como una materia más, sino a realmente tenerla presente en nuestra vida y que sea parte de nuestra vida, ¿no? A mí me llama la atención lo que comentas, creo que hace sentido y creo que está muy bien el recordar que si bien la propuesta de Charlotte Mason es un método para las lecciones escolares, pero que finalmente para el método de enseñanza en el momento escolar, también lo es una forma de vida, una filosofía que envuelve muchas partes, muchas áreas. Y creo que como todo siempre, pues en la falta de comprensión muchas veces podemos caer en aplicarlo mecánicamente y terminar convirtiéndolo en lo que pues lamentablemente el mundo lo ha convertido, ¿no? Como algo que no tiene importancia o que ya no tiene el mismo valor, ¿no? Como comentas, hay música mala y creo que es la que predomina en nuestros días. Entonces, es bueno ver que no podemos hacer de ese momento solamente una lección escolar más, ¿no? Algo más que integrar al día a día. Yo rescataba muchos puntos mientras te escuchaba, me gustó mucho la participación porque creo que nace de un corazón que ama la música y que además está preocupado por el entendimiento que hemos tenido muchas veces inadecuado de cómo incorporarla en nuestro día. De todas las cosas que comentaste, en todas creo que llegué a conectar con varias. Igual me gustaría compartir un poquito de cuál ha sido la experiencia en casa con el tema de la música, pero particularmente el tema de la apreciación, siempre creo que es un énfasis que hacemos, porque de hecho Charlotte Mason ya lo veía, ¿no? Era algo muy claro en ese tiempo que el acercamiento o el primer acercamiento que las personas querían para los niños era el instrumento. Y ella decía, no, es que antes de que llegue a la parte del instrumento, eso llega después. Antes es la apreciación. Entonces, entendemos la apreciación siempre como un proceso de pensamiento sintético, no analítico. El pensamiento sintético nos permite ver todo integrado, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de la manzana, ¿no? Si es la primera vez que ves una manzana, pero solamente ves un pedacito de la manzana, no sabes qué es, ¿no? No tiene forma, a lo mejor piensas que esa es su forma y demás. Pero si ves la manzana primero y sabes cómo es la manzana, incluso has degustado una manzana, la conoces, posteriormente cuando ves el pedacito de manzana sabes a qué corresponde, sabes qué es lo que es parte de esa manzana. Pero con todo pasa lo mismo, ¿no? Y en la música, en las artes, en las matemáticas, en el lenguaje, en todo, siempre procedemos por la vía de acercarles primero a la práctica a la descomposición, al análisis, ¿no? Y no a la parte justamente que es la apreciación, que en este caso es el todo, ¿no? Apreciar el todo antes de llegar a la parte técnica. Como bien comentabas, no es que todos van a ser músicos, ni tenemos que presionar para que lo sean. Todos tenemos la capacidad de apreciar la música, pero no, eso no es equivalente a que todos tenemos que ser músicos. Y me parece importante también, porque ya compartiendo un poquito la experiencia en casa también, yo tengo un esposo que es músico, además de todo lo que hace, es músico también. Él empezó
en violín cuando tenía, me parece que 8 años o poco menos de 8 años. No era tan pequeño, porque ahora se estilan, hay métodos como por ejemplo el Suzuki que los empiezan, perdón, desde que son muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, no han pasado por todo ese proceso de apreciación que, como tú comentabas, hace una conexión más profunda con el niño, ¿no? Es una relación que se forma antes de llegar a la otra parte. Mi esposo, bueno, aprendió el violín en Bellas Artes y luego se metió, bueno, en la iglesia, y en el contexto de la iglesia aprendió a tocar todos los demás instrumentos. El piano, la batería, el bajo, todos los instrumentos. Realmente tuvo la bendición de estar en un lugar donde además le enseñaron. Cursó en el conservatorio también para estudiar formalmente la guitarra, y demás. Y cuando yo tuve mis hijos, pues bueno, dije, y bueno, ya en el contexto de la música, yo sabía y decía, bueno, él va a enseñarles a tocar un instrumento. Y dio la cuestión de que mi esposo, con el trabajo que tiene, pues siempre absorbente, tenía muy poco tiempo pues para dedicarles y darle seguimiento al tema musical. Pero digo, por experiencia les cuento que aún a pesar de eso, el o tener este tipo de contacto con la pedagogía y saber la importancia que tiene la música, no en la ejecución, sino principalmente en la apreciación, pues me llevó a mí obviamente a tratar de generar este ambiente musical con música instrumental, música clásica, música regional, ¿no? Cosas que obviamente van también entrenando mucho el oído, ¿no? Y van ayudándole, como comentabas, a los niños a apreciar diferentes géneros, todo esto. Entonces, aunque mi esposo tenía algunos instrumentos musicales, nunca fue para nosotros, después de la comprensión de que no se empieza primero con la ejecución, sino con la apreciación. Y luego, sí, uno como mamá quiere que los hijos toquen. Y de alguna manera quisieras que así como lo hemos visto, ¿no? Entre más chiquitos mejor, ¿no? O sea, se van a hacer genios musicales y demás. Y lo que pasa muchas veces es lo que comentas, ¿no? No hay una conexión, no hubo una relación y tiende a ser un proceso tortuoso muchas veces. Lo conocemos por experiencia de varias familias. Pero en el caso particular de nuestra familia, y me atrevo a comentarlo porque me ocurrió hace un ratito, mi hijo más grande ya tiene ahora 17 años. Cuando empezamos en la pedagogía ya casi cumplía 9 años. Entonces, no fue algo formal la teoría musical para él, pero el estar expuesto a la música, él hizo que se acercara a los instrumentos y los tocara de oído. Entonces, mi esposo por momentos le llega a dar teoría musical, él llega a tener acercamiento, pero mucho ha sido de oído. Y les puedo decir que una de las cosas que por lo menos él, el más grande, ha desarrollado es ese gusto por la música. Y ahora, bueno, tiene un aparato, no me acuerdo cómo se llama ese dispositivo, en el que ellos empiezan a componer música. Y me decía hace ratito, que es lo curioso, lo que les quería comentar, que él me decía, mamá, fíjate que qué importante el que hayamos escuchado todas esas, toda la música que escuchamos en todo este tiempo, porque me ha dado muchas ideas a mí para componer, porque es lo que ahora le llama la atención. Componer no tiene mucho la parte de teoría musical, y como ya quiere componer, mi esposo ha estado como más con él en la parte de teoría musical, pero todo esto se los comento porque de verdad hay un proceso natural que se sigue, y que cuando tratamos de adelantarlo, en lugar de producir buenos resultados, podemos provocar una aversión y podemos obstaculizar incluso el que los hijos puedan tener un acercamiento, no para tocar un instrumento y ser los mejores, sino simplemente para disfrutar de la música. Lo comentabas de inicio, la música tiene de verdad un impacto en el alma, ¿no? O sea, tiene de verdad, yo creo que nadie puede decir que no, tiene un componente muy especial que hace que conecten las emociones, que hace que conecte el espíritu con todo. Y estamos hechos para esto. El ejercicio que nos haces es como conectar nuevamente con lo importante, ¿no? Más allá de meterlo en un horario escolar, más allá, como comentabas, incluso de leer la vida de los compositores, que es importante. Es importante ponerte en contexto de quién escribió el periodo histórico y lo que comentabas,
pero no quitarle la pureza de lo que es, ¿no? La música y el arte de la música como lo que la música es y disfrutarla tal como es. Entonces, a mí me parece muy bien. Me comentaba también aquí en mensaje Catalina de hacer un listado, ¿verdad? Estamos en el tema de los libros vivos y de sacar la biblioteca de libros vivos, trabajando en ello. Ya llevamos bastantes meses esperando que este lanzamiento esté muy cercano, pero igual comentábamos, y por ahí lo comentaste tú también entre la plática, de poder tener un listado de esa música que tú nos recomiendas. Yo, Lina, lo que quisiera preguntar es, y eso porque me imagino que es la situación de muchas mamás, el tema de cuando no ocurre de esta manera, cuando tú como mamá no has sido cuidadosa en la música que pones, cuando no has tenido esa precaución, el cuidado de generar un ambiente musical con música buena, cuando les has expuesto. ¿Qué ocurre, no? A ese nivel, o sea, en el que los hijos se acostumbraron a escuchar ciertos ritmos y tú haces un cambio radical y luego algunas personas llegan a preguntar, es que a mi hijo no le gusta la música clásica, le aburre, esa música no le gusta o la música instrumental no le gusta. ¿Qué recomiendas en este caso para volver a sensibilizar? Yo pienso que podemos empezar a buscar música que sea un poco más moderna e irnos hacia atrás, ¿sí? Entonces puede ser alguna música instrumental. De verdad que hay música pop muy buena, o sea, está por ejemplo Phil Collins, que tiene música muy bonita, bien escrita, ¿sí? No todas las letras nos van a funcionar, pero está Phil Collins, yo puse aquí algunas. Em, Está Sting, por ejemplo, está Juan Luis Guerra, ¿sí? Está Aznavour, que es francés, Edith Piaf, que tiene unas muy lindas, Jamiroquai, que también es un grupo moderno de funk. Hay un grupo que se llama 4Play, que son, bueno, es música muy bonita. Entonces, yo puedo empezar buscando algo que sea un poco más moderno e irme hacia atrás, de a poquitos, y pues como todos los cambios que uno hace, los hace de manera pausada. Entonces, no irme ya pues directamente con toda la obra de Bach a escucharla todo el día porque lo voy a enloquecer al pobre niño y yo creo que ni siquiera uno tiene la facultad de escucharlo, sino me voy yendo de a poco, ¿sí? Cambiando cositas de pronto desde lo más cercano a ellos hacia abajo. Yo creo que se puede y se logra, o sea, se puede, así como cuando uno no conoce de ningún libro y no conoce ningún libro vivo, pero así sea con Winnie Pooh a los 20 años, no sé. Listo, Winnie Pooh es algo hermoso, ¿sí? Algo que de pronto no es para la edad y uno no lo pensaría, pero lo buscamos y lo hacemos y en algún momento él va a aprenderse su chispita para poderlo hacer de manera pausada, de manera intencional, pero de manera paciente. Hay un libro que yo sé que está por allí y es La Vuelta al Mundo en 80 músicos, ¿no? Ahí hay una lista de cosas que puedo ir así como en principio, pero la idea es que Educación Viva tenga su listado en el que estoy trabajando para que podamos tener música de dónde escoger y es lo mismo que con la literatura, o sea, yo no me conozco todo el listado, pero ya aprendo a diferenciar cuándo es música viva de cuándo no lo es. Entonces, tener la paciencia para hacerlo. Por ahí alguien decía que tiene un poco de miedo con el tema, no, para nada, o sea, es la tranquilidad de irme por lo seguro. Si hay un listado en Amberside que me sirve, yo lo tomo. Si está este libro, yo lo tomo y voy con calma incluyendo cosas, ¿sí? Incluyendo de a pocos. La música para cine es muy linda, como yo les Ujú. decía, es muy cercana, es orquestal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empezar por allí y música que yo pueda escuchar y saber que está muy bonita, que me funciona mientras logro como entender de a pocos. Claro, sí, 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 muchas gracias, Lina, por el consejo, porque es bueno no irse hasta atrás en el tiempo si estamos
pues demasiado acostumbrados a los ritmos modernos, porque pues sí, hay mucha carencia ahora de buena música. Sí, es Pero, verdad. pero sí, aquí no sé, habían varias preguntas. Una, además de géneros, ¿qué grupos musicales nos recomiendas y qué compositores? Sobre todo para familias que estamos iniciando. Bueno, comentaste ahorita de algunos, pero no sé. Es que iniciar, como les digo, hay rondas infantiles muy lindas, por ejemplo, está Canto Alegre, bueno, Pimpao, que Cami lo oye y lo baila con los niños también, pero acuérdense que los niños pueden escuchar y entender absolutamente todo, ¿sí? Entonces, yo puedo estar empezando mi apreciación musical a los 15 años y puedo Ujú, escuchar lo mismo que a los 3. Yo puedo escuchar ópera, yo ujú. puedo escuchar la clásica, yo puedo escuchar música para guitarra, yo puedo escuchar gospel, yo puedo escuchar música brasilera que es tan bonita, y los pongo a bailar, o sea, es buscar y hacer las omisiones que yo necesito hacer, pero no es que tenga yo particularmente que empezar con un tipo de música porque mi niño es pequeño, no, más bien es justo el momento de abrirme a muchos géneros musicales Ujú. que sean adecuados, sí, el reggaetón en definitiva no, no sé, yo la verdad no sé si de pronto haya al menos una obra que no creo, pero digamos que eso lo saco de allí y música que hable, bueno, de todos los dramas amorosos y en fin, que tampoco lo voy a poner, pero puedo poner jazz, puedo poner blues, puedo poner, bueno, Frank Sinatra, o sea, tantas cosas que hay para poner que de pronto no se nos vienen a la mente y tenemos como ese tema. Pero creo que si estoy empezando en la edad que sea, no necesariamente cuando soy pequeño, puede ser grande también y empezarlo así, de a pocos con diferentes Ujú. géneros musicales. Sí, gracias. Bueno, de hecho aquí me llama la atención porque lo que comentaba del miedo es por lo mismo de que creció en un contexto de que era música cristiana, ¿no? Lo que podían escuchar. No podían escuchar música fuera de... y decía aquí, de cantantes que no tuvieran un buen testimonio. Entonces, es cierto, no hay mucho este tema. Sin embargo, pues también hemos visto que dentro de la misma pues iglesia, ¿verdad? También se promueve música que también de alguna manera está evangelizando y no evangeliza tampoco la verdad. Entonces, es complicado, pero es muy cierto esto que comentas. Entonces, ¿dónde podemos seguirte? Dice, para seguir aprendiendo. Mm, mm, Bueno, realmente lo que hago yo así no soy tan buena con mis redes sociales. Es lo que hacemos para Educación Viva. Yo creo que todo lo que hacemos se hace de manera presencial, pero pienso que es un buen inicio escuchar esos pequeños audios y, y, y de pronto podríamos en algún momento con el listado y demás buscar más adelante hacer algo para que podamos acercarnos, pero por el momento no, la verdad no tengo algo así como estipulado para ello. Puedo pensar si de pronto hay alguien que lo haga muy bien ya y podemos pues inscribirnos o de alguna manera seguir otro canal o próximamente ver de qué manera podemos ayudar también allí. Sí, 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 claro. Lina comparte en el canal de niños el tema de viernes musicales, entonces ella está también ahí activa por si quisieran escribir directamente. Ella comparte los viernes y en las publicaciones, incluso si tienen alguna pregunta o incluso cuando salga este video y se publique en el canal, también si quieren contactarla ahí mismo también. Y bueno, hay mensajes de con qué se quedan. Alma dice que se queda con la importancia de la selección musical, de tener ese acercamiento más intencional para apreciarla en nuestro día a día, para que mi niño tenga esa conexión con la belleza que ofrece la música. Gina, muchas gracias por esta hermosa charla. Alma, agradezco si nos puedes proponer autores, canciones, compositores con música elaborada de los géneros que mencionas. Bueno, como lo comentó Lina, va a estar compartiendo algún listado para que podamos considerarlo. Y sí, creo que es lo que más se pide aquí en el chat. Entonces, muchas gracias por tu aporte desde el conocimiento sobre la música, sobre el método y por compartir tu experiencia.
hay mucha música cristiana con mala teología que suena muy bonita. Es cierto, sabes que eso ocurre también. Y hay mucha música bonita que no es cristiana y que, como dice Lina, que sí te deja algo bien, ¿no? O sea, que de alguna manera el Señor también la utiliza para bien. No podemos sesgarnos, pero también ser cuidadosos. Obviamente, como comentaba Lina, todo transmite ideas, incluso si no hay letra, ¿no, Lina? O sea, hay algunas canciones o músicas, ritmos que de alguna manera no te edifican, te llevan, por el contrario, como lo comentabas de inicio, al pecado, ¿no? Como tal. O sea, sí creo que tenemos que tener cuidado con los géneros, pero creo que en general de lo que pudimos aprender hoy es el ser intencionales, volvemos al ser intencionales y el también ser cuidadosas, ¿no? El ser, incluso si tenemos como este freno de que la música no era algo con lo que yo estaba tan familiarizada, la plática que nos da Lina, pues nos deja ver también que podemos tener un inicio en esto, ¿no? Que podemos, así como descubrimos libros vivos para encontrar ideas de la naturaleza, de, no sé, de biografías, de lo que sea, también podemos encontrar esa música bonita y creo que estamos de alguna manera también en el descubrir recursos como familias y como comunidad. Así que probablemente también sea bueno abrir un espacio o un foro donde podamos estar compartiendo todo lo que ustedes van descubriendo en el camino y que aporta valor. Creo que tenemos herramientas ahora muy buenas, ¿no? Plataformas como comentaba Lina que nos ayudan mucho a encontrar música que ni siquiera hubiéramos dado con ella de no ser porque el mismo comportamiento que tenemos nos va recomendando música similar y así llegamos a descubrimientos que ayudan muchísimo, ¿no? Entonces, que podemos también compartir con otros, podemos hacer una playlist muy grande, ¿no? A lo mejor entre todas para poder aportar esas canciones, esas piezas musicales que podemos tener ahí en el día a día, ¿no? Para escuchar en todo momento y para cada ocasión. Eso también me gustó mucho, Lina, porque tienes razón, o sea, a veces queremos tener un tipo de música cuando el ambiente del hogar está de una manera diferente, ¿no? Y lejos de emplearla para bien, pues estamos incluso fallando, ¿no? En ese ambiente que estamos formando. Entonces, pues muchas gracias a todas por acompañarnos. Gracias, Lina, nuevamente por la aportación de este material. Y no sé si tienes algunas palabras antes de despedirnos para poder dar por finalizada esta sesión. Gracias, no, animarlo simplemente a que lo haga. O sea, sí podemos hacerlo, estamos capacitados y lo que tenemos a la mano nos va a servir. O sea, no hay por qué angustiarse, empecemos de a poco y con toda la intencionalidad del caso. Y ya, y ánimo, que el Señor nos llama a eso. Gracias, Lili, y a todas las familias que hoy se conectaron. Hola. Sí, muchas gracias, Lina. Gracias a todas nuevamente por conectarse y pues si pueden compartir una vez que salga la plática para que otras familias puedan ver la importancia de este momento en la formación, como comentaba Lina, integral de nuestros niños. A veces se habla de formación integral, pero se descuidan tantos aspectos que son tan importantes trabajar y acercarles a la música, a la bella música, también tiene un impacto en el carácter. Todo tiene un impacto en el carácter, así que pues no nos cansemos de hacer el bien y no nos cansemos tampoco de ser intencionales. Es mejor llevarlo de la manera que nos comenta Lina, porque es orgánico, es natural y no va a ser pesado va a ser un proceso de adaptación para todos, de búsqueda de la mamá, de ser intencional, pero va a ser mucho mejor que llevarlo de manera rígida, incluso en la parte de que nos llega a preocupar la parte de la técnica, de la ejecución del instrumento. Nos olvidamos por el momento de eso y nos ocupamos de apreciar la música, la bella música y poner un ambiente de bendición en nuestro hogar, ¿no? Con lo que escuchamos. Qué importante. Pues muchas gracias nuevamente. Bendecida noche.